Para los que no me conocen, porque yo tengo casi un mes fuera, yo soy Rhonda Rogers, la esposa de Pastor Tim. Él está en Tulsa, Oklahoma, esta semana enseñando en Rhema en los Estados Unidos, en el instituto, y él estaba ahí dando la palabra y él manda saludos a todos ustedes y gracias por acompañarnos hoy. Hoy estamos hablando, y haz un fuerte aplauso para el pastor. Estamos aquí hablando, hoy voy a hablar acerca de la familia Rhema. O la familia de la gente de Dios. ¿Qué quiere decir familia? Y una cosa que escuchamos aquí en Malaquías, George está enseñándonos, y quiero que abren sus Biblias, por favor, en Malaquías 3, Malaquías capítulo 3, y vamos a leer en verso 16 al 18, pero voy a leerlo en el versión amplificado, que amplifica lo que el original griego quiere decir. And it says this, it says, those who fear the Lord talk often together. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a sus compañeros. And the Lord listened and heard them. Y Jehová escuchó y los oyó. When you talk to God, Cuando tú hablas con Dios, when you're talking with other believers about the goodness of God and what God is doing in your life, cuando tú hablas con otros creyentes de las maravillosas cosas que está haciendo Dios en tu vida, the Bible said the Lord hears it and is paying attention to it. la palabra dice que Dios lo escucha y está poniendo atención a esto. It says a book of remembrance was written before the Lord, Dice que los libros de memorias estaba escrito por el Señor, and those who reverence and worship Him and thought on His name were written in the book. y los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre están escritos en el libro. And He said, they shall be mine. Y serán para mí, And in the day that I publicly recognize and openly declare them to be my jewels, y en el día que yo los que reconozco como mis tesoros preciosos, my peculiar treasure, mi tesoro peculiar, I will spare them as a father spares his son. yo los voy a poner, discernir delante de Yeah, ellos. I will spare them from judgment like a father spares a son who serves him. Verso 17. Librarlos. Ajá. Yo los libraré y los perdonaré. Amén. De todo mal. De todo mal. Cualquier cosa que está trayendo mal a tu vida hoy, cualquier cosa que el enemigo está tratando de hacer con tu vida para detener tu destino en Cristo Jesús, dice la palabra que Dios te va a librarte de todo mal. And then verso 18 it says, and you shall return and discern between the righteous and the wicked. Entonces volverás y discernirás la diferencia entre el justo y lo malo. And you will know those who serve the Lord and those who do not serve Him. Entre él se conocerán los que sirven a Dios y los que no sirven a Dios. God makes a distinction between those who serve Him and those who do not. Dios hace una distinción entre los que lo sirven y entre los que no lo sirven. And when you serve Him with your tithe and your offering or your talents or your time, Y cuando lo sirves con tus diezmos, con tus ofrendas, con tus talentos, con tu tiempo, God sees what you do. Dios ve lo que tú haces. And He honors you and openly will remember you. Y Él honrará y te recordará abiertamente. Aleluya. Aquí en Rhema, nosotros somos una familia. Somos un pueblo de Dios que estamos levantando aquí en la Valle de Toluca, en este área de los Encinos, Los Robles, San Martín, Jalapa, Chirinos, una iglesia fuerte de creyentes que siempre está hablando de Dios, de lo que Dios está haciendo en sus vidas, que siempre está glorificando el Señor por todo lo que Él está haciendo en nuestro remedio. ¿Sabes qué? Gente encuentran otra gente. Gente que son salvos, busca para salvar otra gente. En Rhema, nosotros queremos hacer las cosas juntos como familia. Y aquí vamos a celebrar la Santa Cena del Señor, la mesa preciosa del Señor. Aquí tenemos una mesa preciosa, porque la Santa Cena, el comunión de Dios, es algo precioso que la familia comparten el uno con el otro. Gente salvo ministra a otra gente.
nosotros somos gente salvo, que estamos creciendo en la palabra de Dios. Y tú sabes, ¿no? Crecimiento sin cambio es imposible. Crecimiento sin cambio es imposible. Entonces, ¿qué necesita para crecer? Número 1, estar atento a la palabra de Dios. Aleluya, a mí me gusta, la gente en la primera fila, cada uno tiene su Biblia, su pluma, su libreta, su iPhone, está tomando notas, están escuchando con la intención de recibir algo y ser cambiado por lo que están recibiendo. Cuando tú y yo vayamos a la iglesia, tenemos que venir preparados, número 1, con nuestra Biblia en mano. Y si ustedes están aquí y no tienes Biblia, nosotros tenemos Biblia. Si tú estás aquí y no tienes Biblia, avísanos porque ya tenemos Biblias. Levanta su mano porque esa es la herramienta. Gracias a Dios que ya tenemos pantallas, pero más vale la palabra de Dios, algo escrito. ¿Alguien necesita Biblia para buscar las escrituras? Tenemos Biblias. Y cuando estamos aquí, la idea es cambiar. No venir solamente para escuchar una plática bonito y bueno y luego salga para comer. No, venir para recibir con intención de hacer algo hacia afuera. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, y también en la familia de Rema, alabamos al Señor juntos. Y eso es grande que nosotros tenemos la habilidad de alabar al Señor y engrandecer su nombre juntos. Yo quiero leer lo que es Rema, para que ustedes anotan y conocen acerca de lo que es Rema, qué es una iglesia cristiana local. Porque antes de tomar la Santa Cena, la palabra dice, si tomamos el pan y tomamos de la copa de una manera indigno, estamos juzgando a nosotros mismos a la vez. Esto quiere decir, if you don't know why you're taking communion, Esto quiere decir, si tú no sabes por qué estás tomando comunión, if you don't understand what it is to take communion, si tú no entiendes qué es recibir comunión and you take communion, y tú tomas comunión, you take it in a manner that God calls unworthy. tú lo tomas en una manera Woo! que Dios dice No digno. no digno. It's an indigno, he says. It's because you're not understanding what you're doing and why you're doing it. porque no estás entendiendo por qué lo estás haciendo y por qué lo estás tomando. Amen. You need to know what you're doing Tú necesitas saber qué estás haciendo and why you're doing y it. por qué lo estás haciendo. If we don't know that, Si no sabemos esto, the Bible says you bring judgment upon yourself. la Biblia dice que tú traes juicio sobre ti. In the local church, En la iglesia local, the big thing that as pastors, what we want to do la cosa más importante como pastores que queremos hacer is that you would begin to know the Bible. es que ustedes empiecen a entender la That palabra de Dios. you know the doctrines of Jesus. Que tú conozcas las doctrinas de Jesús And you live by them. y tú vives por estas doctrinas. No es suficiente saberlos sin vivir conforme a. Tiene que saber lo que es, los requisitos de la palabra de Dios y tomar decisión que yo voy a vivir. Yo y mi casa serviré al Señor. ¿Cómo serviré al Señor? ¿En nombre solamente? No. Si tú eres cristiano en nombre o título solamente, estás juzgando de ti mismo que no eres digno de estar en la presencia del Señor. Ay, ay, ay. Es lo que estamos diciendo. La copa y el pan representan la sangre y el cuerpo de Cristo. Él entregó a sí mismo por nosotros. Y si nosotros tomamos el título, yo soy cristiano o católico o bautista o metodista, yo soy quien soy por mi familia, el Señor está diciendo, estás trayendo juicio sobre su propia cabeza, no entendiendo el título de ser cristiano. Chihuahua, aguas, cuidado. Y especialmente cuando tomamos la Santa Cena, la copa, el pan que representa el sacrificio de Cristo Jesús para nosotros. Entonces, déjame decirte, es para que Remencinos jamás va a estar delante del Señor diciendo, es que Señor nunca me enseñaron, yo no sabía. Entonces dame un pase,
No, no hay pases. Tiene que ir enfrente del Señor y dar testigo del conocimiento que has recibido del Señor. Aquí número 1, anótalo. Nosotros, el doctrina que nosotros seguimos es esto. Hay un Dios verdadero, la Trinidad, Dios Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Aleluya. Que Él es infalible, Él es inspirado y nuestra autoridad. Hay 3 personas en uno. Aleluya. Creemos en las santas escrituras de la palabra de Dios, desde Génesis hasta las mapas atrás. Génesis, Apocalipsis es la palabra de Dios, es nuestra base, es la palabra final, el último palabra de nuestra vida. Pero es que mis padres me enseñaron. No, la palabra es la palabra final. No tradiciones, no cultura, no lo que mis abuelos me enseñaron. Si está de acuerdo con la palabra, sí y amén. Pero si es una tradición de hombres, aguas, discernir la palabra de Dios y seguirlo a Él. No tradiciones de hombre. Es importante discernir. Número 1 es Dios verdadero. Número 2 es las escrituras inspiradas. Número 3, la deidad del Señor Jesucristo. Él es el segundo de la Trinidad. Es el Señor y Salvador. Creemos en la deidad de nuestro Señor Jesús, en su nacimiento virginal, en su vida sin pecado, en sus milagros, su muerte, su resurrección corporal y su ascensión a la mano derecha del Señor. Gloria a Dios. También nuestra doctrina es en el pecado original y el caída del hombre. Dios nos creó perfecto en este día, pero se cayó Adán y Eva y ahora el pecado está transmitido a todos los humanos. Y tenemos que reconocer nuestra necesidad de tener un redentor. Que tú solo por tus obras tan buenos que son, no puedes alcanzar al cielo. Tú necesitas el sangre de Cristo Jesús. Tú necesitas un Salvador y Señor. Nosotros necesitamos la guianza del Espíritu Santo de reconocer lo que Cristo hizo por nosotros. Y nosotros en nuestro we can't do it in our own good works. Nosotros no podemos hacerlos en nuestros propios esfuerzos, obras. We can never be good enough on our own to make heaven, ever. Nunca podemos ser buenos por nosotros mismos para entrar al cielo. That's why we need a Savior. Por eso necesitamos un Salvador. Aleluya. Y el siguiente es esto, la salvación del hombre. La única esperanza que el hombre tiene de redimirse y salvarse es el poder del Espíritu Santo a través de fe en la sangre de Cristo Jesús. Por tu sangre nos ha redimido para nuestro Dios de todo linaje, pueblo, lengua y nación. Solamente por su sangre somos redimidos por el Padre. El siguiente doctrina que tú y yo tenemos es santificación. Sí, somos salvos, ¿ok? La sangre de Jesús es el único que salva. Pero a partir de recibir mi salvación, era gratis. No podemos cobrar una salvación, es por recibir en mi corazón que Jesucristo es, número 1, y que se murió por mí, número 2, y resucitó, número 3, y ahora por fe en su nombre, y anótalo, subráyalo, ponerlo en su cuaderno, y por la resurrección corporal de Jesucristo. Mucha gente no entiende que ese es un requisito para entrar en el cielo. No es solamente que Jesús, yo creo en Jesús, pero si es muy nublado, if it's just nebulous, it's not a concrete knowledge. Si solamente está como en tinieblas o en neblina y no es concreto en el conocimiento. Oh yeah, I believe in
in Jesus because I heard about him from my parents. Ah, sí, yo creo en Jesús porque escuché de eso de mis papás. No, no, no. The Bible says specifically. No, no, la Biblia dice específicamente, And we never really talk about this much, y really. nunca hablamos de esto, la iglesia nunca habla de esto. The Bible says in Revelation, La Biblia dice en En Ap- Apocalipsis that you must believe that Jesus died for you que tú debes de creer que Jesús murió por ti and that he was resurrected in the flesh. y que Él resucitó en la carne. Wasn't a spiritual resurrection only, No fue una resucitación espiritual that solamente, he was resurrected in the flesh. que Él resucitó en el carne, en su cuerpo. You need to believe that and understand it to get entrance into heaven, to actually be saved. Tú the tienes Bible que says. creer esto y conocerlo Woo! para ser salvo, reconocer esto. Santificación es un proceso que tú y yo tenemos la responsabilidad y la chamba aquí sobre la tierra de entender de las Santas Escrituras, de averiguar la manera de vivir conforme a las Santas Escrituras. No hay Dios no va a decir, sí, está bien, yo sé por tus abuelitos que tú eres una mentirosa, yo sé porque tu abuelita fue una mentirosa, entonces yo sé por esta razón tú eres así, y está bien porque no fue tu culpa, chiquitito. No, es tu culpa seguir haciendo la misma cosa. Dios espera que la palabra nos lave, que nosotros podemos estudiar y averiguar qué tengo que cambiar en mí, Señor. ¿Qué necesidad tengo que santificarme? Él dice, sé santo, be holy as I am holy. Sé santo como yo soy santo. How can I be holy, Lord? ¿Cómo puedes ser santo, Señor? You're God, I'm not. Tú eres Dios, yo no. What God wants us to do is to sanctify ourselves by the word. Dios quiere que nosotros nos estemos santificando a través de la palabra. We find out what does he require. Nosotros vamos a ver qué es lo que Él requiere, vamos a investigar. What did he die to give me? ¿Por qué Él se murió? ¿Qué me quiso entregar cuando Él se murió? He gave his precious blood. Él dio su sangre He preciosa. gave his body. Él dio su cuerpo So that I could obtain something. para que yo pudiera obtener algo. What do I obtain? ¿Qué es lo que yo voy a obtener? Sanctification. Santificación. The ability to grow in holiness. La habilidad de crecer en santidad. No por tus propios esfuerzos. Es algo espiritual, pero sin el conocimiento no vas a recibir la alimentación suficiente para hacer los cambios necesarios. Sanctification is work. Santidad es trabajo. To sanctify yourself according to the scriptures means to crucify the flesh. Para santificarnos a través de la escritura quiere decir matar la carne, crucificar la carne. Déjeme decirte, ustedes, los que me conocen, creen que yo soy un santo desde el nacimiento. No es así. No. Mi vida antes de Cristo, déjenme decirles, lo que el Señor tiene que hacer en mí para ayudarme. The Word of God gave me the ability and the desire to want to be holy. La palabra de Dios me dio la habilidad y el querer ser santa. I was not holy. Yo no era When He santa. saved me, Cuando Él me salvó, I was the lead singer in a rock and roll band. yo era un cantante de un grupo de rock and roll. We did the bars, we did the clubs. Hicimos los clubs, hicimos los antros. Los antros más grandes de California. Yo soy el rock and roller, la cantante, el front person. Yo estoy metida con gente. Yo fumaba, yo tomaba, me drogaba. Todo el show. Todo el show que viene con esto era mi vida cuando el Señor me encontré. El Señor, yo recuerdo, el Señor me habló la primera vez cuando yo tuve 7 años. Estaba en mi cama. Yo nací en una familia bonita, son católicos, pero en serios con Dios. No son los meseros que un mes sí, un mes no. O solamente los festejeros que solamente en días festivos vamos a la iglesia. No, mi familia era cada domingo, vamos a la iglesia. Desde aquí yo crecí en la casa de Dios y cuando yo entré con una reverencia, yo, ay Señor, te amo. A los 7 años, yo recuerdo en mi cama un encuentro con el Señor. Yo vi ángeles, yo sabía que Dios estaba en mi cuarto. Pero yo crecí
Y a los 17 años, cayó en todo. Cayó en todo. Salió de mi casa a los 17 años. Me mudé a California, Los Ángeles, para perseguir mi sueño, que es artista. La famosa. Eso fue mi sueño en aquel entonces. Yo estoy tratando de ser famosa, artista de películas, cantante. Por eso yo estoy en el rock and roll en una banda. Yo estoy tratando de ser famosa para tener suficiente dinero para mandar a mi familia, porque a los 7 años mi papá se fue de casa. Mamá soltera con 4 chiquitas niñas. Mi mamá no trabajaba, de repente tiene que ir a trabajar y para sostenerlos. Yo recuerdo tías y tíos trayendo comida a la casa porque no hay. Mi mamá no tiene educación, carrera, ni trabajó ni un día de su vida y de repente tiene que trabajar para cuidar de 4 chiquitas. Yo soy la segunda y yo tuve 7 años en aquel entonces. Somos chiquitininos. Mamá soltera con 4 niñas. Y a los 17 años yo salió de la casa, mudé a California sola en mi bicho naranja, se llama Errol. Errol y yo manejamos a California. Y de ahí yo me metí con todo el show de Hollywood. Y con todo esto, all that implies. Y todo lo que implica. Y me caí. Pero a través, cuando tocó mi cumpleaños de 20 años, recibí al Señor a través de un encuentro de mi hermana. Ella predicó, me envió cartas. Rhonda, por favor, tiene que ser cristiano. Y yo, somos católicos, yo soy cristiano. ¿Qué está diciéndome que no soy cristiano? Somos buen católicos. Y mi hermana me enseñó las escrituras donde dice, tú como adulto, Rhonda, tienes que recibir Cristo como Señor y Salvador. Por fe. Yo fui bautizado cuando era bebé, pero luego yo tengo que recibir el Señor. Jesús fue dedicado al bebé, pero en el río Jordán Él recibió el bautismo, donde llegó el Espíritu Santo. Si Cristo necesita ir y ser bautizado y recibir de parte del Padre algo, tú y yo también. Santificación es esto. Señor, yo te recibo. Y ahorita yo voy a investigar acerca de ti. Y yo voy a hacer lo que es necesario para convertirme santo como tú eres santo, Señor. Y poco a poco, con revelación de la palabra, Él me quitó esto, Él quitó el otro, quitó esto. Me movió desde California a Tulsa, Oklahoma, para ir a Rhema Bible Church. Cuando Él me llamó para Rhema, no fue para ir al instituto. Yo soy nacida de nuevo solamente 6 años, pero I was a carnal Christian. Pero todavía era muy carnal, una cristiana muy carnal. Muy carnal, y no carnal como ustedes en México usan la palabra carnal. Yo soy carnal como la carne carnal. Por 6 años en Cristo. Hasta que el Señor me dijo, Rhonda, ¿estás en serio conmigo? ¿Sí o no? Porque ya es tiempo, ya. Es como papá dando nalgadas. Ya, 4 veces, Rhonda, te dijo, pero ya es tiempo. Come on. Perdón. Pero he was hitting me. Porque yo tengo que estar en serio con Dios. Y esto implica que yo tengo que cortar cosas de mi vida. Cosas que Él tan suave está hablando. Rhonda, no fumas más. No, me encanta. Pero el Señor suave me cortó las cosas. Esta santificación que yo estoy haciendo es para que yo pueda tener una comunión más íntimo con Él, para conocer a Él y ser como Él. I want to be like Him. Yo quería ser como Él. How do you be like Him when you're bound up with the enemy? ¿Cómo puedo ser como Él si estoy en esclavitud con el enemigo? The enemy, I was a Christian for 6 years. Era cristiana por 6 años. And I was still bound by the enemy. Y todavía estaba en ataduras por el enemigo. Because I wouldn't become serious with God. Porque no estaba en serio con Dios. I wouldn't allow Him to sanctify me and to challenge me. Porque no lo estaba dejando que me llevara en mi proceso de santificación. Because God's not going to do it for you. Porque Dios no lo va a hacer por ti. But He will challenge you to do it. Pero te va a retar a que tú lo hagas. And when you come to the table, Y cuando tú vienes a la mesa,
You can't just come how you want to come. No puedes venir a la mesa como tú quieres venir. You got to come humbly before Him. Tienes que venir humildemente delante de Él. Admit to yourself where you need to grow in Him. Y estar claramente tú mismo donde tienes que crecer. En ti mismo o en tus relaciones con otras personas. No puedes venir a la mesa del Señor odiando a tu hermano. O con un berrinche entre ti y tu hermana, o tu mamá, o tu suegra. Perdón, tiene que perdonar el suegra, ¿ok? You have to forgive the mother-in-law. Tienes que perdonar a la suegra. You cannot come to the table of the Lord No puedes venir a la mesa del Señor and talk bad about people in your life. y hablar mal de la gente en tu vida. You got to examine yourself. Te tienes que examinar a ti mismo. How you doing? ¿Cómo estás? How are you doing with the Lord? ¿Cómo estás con el Señor? He's going to ask you, how you doing with me? How we doing? Él te va a preguntar, ¿cómo estamos yo y tú? ¿Cómo vas conmigo? Y tú tienes que contestar honestamente. Y en este momento de examinar a ti mismo, dice el Señor, yo sé, yo tengo que hacer esto, el otro, y sí, Señor, ayúdame, Señor, yo quiero hacer las cosas. Y humillarse a ti mismo, reconociendo tus problemas, no tu esposo, tu esposa, tu hermana, olvide de ellos, porque en este momento se trata de ti y él. Punto. No me importa lo que tu esposo hizo en contra tuya. En este momento se trata de ti. Yo he estado en esta posición también. Cuando gente me maltrataba y yo, pero Señor, es que. Quito los es que y tomo el tú tienes que. Amén. Entonces, en este momento, santificación empieza en este momento. Cuando somos honestos con nosotros mismos. Y de ahí, Él no espera que en este momento tú vas a ser perfecta, pero tú estás consciente de las áreas donde tú tienes que cambiar. Y Él va a cambiar contigo. Él te va a ayudarte de santificar a ti mismo con la palabra de Dios. Aleluya. El siguiente, voy a terminar estos y luego tengo una cosa y luego tomamos la Santa Cena. Give me I want to know when I've gone 30, 40 minutes. Tell me that. ¿Ok? Creemos nosotros en la resurrección de los justos y el regreso del Señor. Creemos nosotros en el infierno y la retribución eterna para no recibir el Señor y estar en serio con el Señor. Hay una retribución por no tomar las buenas decisiones. Nosotros creemos en la santidad divina. La iglesia local y la misión de la iglesia local es buscar salvar los perdidos. Nosotros creemos mire, esa es otra cosa doctrinal. Las ordenanzas de la iglesia. ¿Qué son las ordenanzas de la iglesia conforme a la palabra de Dios? It's okay, I got it. What are they? Ay, gracias. What are they? Solamente hay dos. Anótalo. Porque muchas ordenanzas por hombre, mucha gente sigue por semanas en la calle para llegar a una catedral. Eso es ordenanza humana. No tiene nada que ver con Dios. No está en la palabra de Dios esa. Esto no está en la palabra. Esto es santificación. Pero no de esta forma. No de esta forma. La forma es, Señor, yo sé las áreas de mi vida que son mal. Y yo voy a lidiar con mí misma. Y yo voy a santificarme según las santas escrituras. Porque tú quieres gente como tú. No por obra para que nadie vanagloria. Es por fe. Fe de lo que la palabra dice y fe que yo voy a tomar mi responsabilidad a hacer algo con mi propia vida. Las otras cosas, ordenanzas hechos por humanos no son en la palabra. Hay dos y son los siguientes. Número 1, el bautismo en agua en el nombre del Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Como te dijo, Jesús fue dedicado como bebé al Señor. Y nosotros hagamos dedicación de bebés. Donde un padre está diciendo, Señor, yo dedico a mi hijo o hija a ti
para que ellos te sirven toda su vida, como Hannah en el Antiguo Testamento y como José y María en el Nuevo Testamento. Pero ahí, como adultos, con conocimiento propio de su ser, a los 11, 12, 13, 10 años, cuando se cayó el 20 de una persona, Señor, yo voy a ser bautizado en agua como Jesús. Llegó por el Espíritu Santo al río Jordán y fue bautizado en agua de Juan el Bautista. Él dijo, Juan said, no, Lord, I'm not going to baptize you. You baptize me. Juan dijo, no, yo no te voy a bautizar a ti, tú bautízame a mí. Y Jesús dijo, no, yo tengo que cumplir los requisitos de Dios. Bautízame, Juan. Y él fue bautizado en agua. Y cuando él, porque ese es el acto de que estoy humillándome a mí mismo bajo la agua. Es como cuando el pueblo de Israel pasó por el Mar Rojo. Eso fue una sombra de un bautismo. Cruzaron por el otro lado y el enemigo cayó en el agua. Después de la agua hay una nueva vida, la tierra prometida. Es necesario, es una ordenanza de la palabra de Dios y Jesús hizo lo mismo. Y el segundo ordenanza de la iglesia es la cena del Señor. Tomar la santa cena juntos con conocimiento de lo que estamos haciendo. ¿Qué quiere decir haciendo en cuanto tomamos? No, haciendo como cristianos. No es un título, no es una, it's not a history, it's not a family history. No es una historia, no es porque tu familia lo hizo que tú lo vas a hacer. And your religion or your Christianity is not a religious title. No es por religión, o cristianismo, no es por un título religioso. Regardless of what denomination you come from. No importando la denominación de donde vienes. Christianity is a decision of your will. Cristianismo es una decisión del alma. Basado en hechos reales de la palabra de Dios. Tenemos una fundación concreta. Fe no es fe nebuloso, es que yo tengo fe pero realmente no lo entiendo. No, yo entiendo mi fe. Mi fe está basada en lo que está escrito, evidencias de lo que Cristo hizo por mí. Estoy basando mi fe en su obra, pero no sin conocimiento. No puedo acercar a la mesa del Señor y decir, yo soy cristiano, pero no sé nada de mis responsabilidades. Yo soy cristiano, pero yo no sé qué quiere decir esto. Dios quiere que tú vayas con Él con conocimiento. Y el conocimiento viene de la palabra de Dios. No puedes santificar a ti mismo sin la palabra, porque ahí están sus instrucciones de cómo hacerlo y aplicarlo a nuestras vidas. Aleluya. En la Santa Cena del Señor, nosotros reflejamos nuestra autoridad bíblica, nuestra excelencia, el valor de familia, el valor de alabar al Señor, el valor de la diversidad dentro del cuerpo de Cristo Jesús. En la Santa Cena estamos compartiendo con Jesús. En Juan capítulo 13 dice así: fue justo antes del festival de Pascua. Jesús sabía que había llegado la hora de abandonar este mundo y ir al Padre. Habiendo amado lo suyo y estaba en el mundo, los amó hasta el final. La cena estaba en progreso y el diablo ya había incitado a Judas, el hijo de Simeón Iscariote, a traicionar a Jesús. Jesús sabía que el Padre había puesto todas las cosas bajo su poder y que había venido de Dios y estaba volviendo a Dios. Jesús sabía acerca de él mismo. He knew who he was. Él sabía quién era él. He knew he was sent by God. Él sabía que era enviado por Dios. He knew he had a mission. Él sabía que él tenía una misión. And he knew he was going back to God. Y él sabía que iba a regresar a Dios. And at the Last Supper, he wanted to have communion with his disciples. Y en la última cena quería tener comunión con sus discípulos. And he said that he needed to, and let's read this. Let's read in 1 Corinthians chapter 11. Primero de Corintios capítulo 11.
Ese es Pablo hablando acerca de lo que Cristo Jesús hizo en el última cena del Señor. Actually, can we do this? Can we go over to Luke? Lucas. Y vamos a Lucas. Espérame. ¿Dónde está? 22. Yeah, hold on. No. Yeah, go ahead. Start there. That's good. 22:19. Yeah. Okay. Lucas 20. Lucas 22:19. Ajá. Y tomó el pan y Eso. dio gracias. Sí. Y lo partió y les dio diciendo, este es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Okay, now vamos a poner su dedo aquí y para acá. 1 de Corintios capítulo 11, verso 23. Pablo hablando, diciendo, for I have received from the Lord himself that which I also passed on to you in Corinthians. He's teaching the Corinthian church what I'm teaching you today. Aquí en 1 de Corintios 11:23, Pablo le estaba enseñando a la iglesia de Corintios lo que hoy les estoy enseñando a ustedes. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. In the Amplified Version, it says this. En la versión amplificada dice esto, Do this haz esto to call me affectionately in remembrance in you. Like, in other words, para llamarme afeccionadamente. en tu corazón. Like, when you do this, Cuando tú haces esto, when you do communion, cuando tú haces comunión, remember me affectionately in your heart. recuérdame afectuosamente en tu corazón. Okay, regresar a Lucas. And go ahead and read the next verse. Lucas 22:21. Ajá. Perdón, 20. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derramó. All right. Él derramó de su propia voluntad para tú y yo. En verso 24 de 1 de Corintios. Perdón, 25. 1 de Corintios 25. Asimismo, tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto de mi sangre. Hacer esto todas las veces que la beberás en memoria de mí. Now, when it says here, it says, this is the cup of the new covenant. Aquí dice, donde dice, esta es la copa del nuevo pacto. Okay, the covenant is ratified and established by his blood. El nuevo pacto es ratificado por su sangre. Por su sangre el pacto está hecho. It's como blood brothers. We cut the covenant, we mingle our blood, and we say we are in un pacto por mundo. Es como un pacto de hermanos o en unos tribus que se cortan y luego mezclan la sangre y hay un pacto. Because God is interested in three things. Porque Dios está interesado en tres cosas. In the earth, he wants three things to be made known about his kingdom. En la tierra, Él quiere que tres cosas sean conocidos sobre su reino. Number one, the lost, that they become saved. Número uno, los perdidos que sean encontrados. Number two, that they be filled with the Spirit of God. Número dos, que sean llenos del Espíritu Santo. And they begin to live their lives by the Word of God. Y que empiecen a vivir su vida por la palabra de Dios. And number three, Y número tres, that they would grow spiritually que ellos crezcan espiritualmente as they sanctify themselves mientras se van santificando by the Word. a través de la palabra. By the Word. A través de la palabra. It's not enough to have a title. No es suficiente solamente tener el título. I had a title for 6 years. Yo tuve un título por 6 años. I received the Lord when I was 26 years old. Yo recibí al Señor cuando tenía No, 26 años. Perdón, 20 years old. 20 años. Cuando tenía 20 años yo recibí al Señor. And from 20 to 26, Y de 20 a 26 I didn't live for
God. Yo no viví para I Cristo. had the title, Tuve el título, but I didn't live for God. pero no viví para Cristo, para I Dios. lived for myself. Yo viví para mí misma. And I'm telling you, I know this. Y yo les digo, yo sé esto, When I renewed my relationship with God, que cuando yo renové mi relación con Dios, in that moment it dawned on me. en ese momento me cayó el 20. I felt from the Holy Ghost the following. Yo sentí esto del Espíritu Santo. 20 años, yo oré. Sálvame, Señor, en el nombre de Cristo, amén. 6 años viviendo como el diablita. Y de repente, 26 años, llegó un momento en mi coche, hablando con el Señor del terrible de mi vida. Sácame de aquí, Señor, porque esto no es lo que yo estoy pensando de cristianismo, no, de ser una cristiana. Y el Señor entró en mi coche. Y yo recuerdo cuando era 7 años, este mismo sentir cuando Él llegó a mi cama, para decirme, está bien, chiquita. Yo te tengo. When I was 7 and my dad left, Cuando yo tenía 7 y se fue mi papá, I thought my world was going to fall apart. yo pensé que mi mundo se estaba cayendo a pedazos. No food, no clothing, no nothing. No comida, no ropa, no nada. I was scared. Yo tuve miedo. I didn't know really what was going on. At 7, you don't know much, right? No sabía lo que estaba pasando. A los 7 años no te imaginas. But God came into my room. Pero Dios entró a mi recámara. And I knew that God was with us and with me. Pero yo sabía que Dios estaba con nosotros y conmigo. The same thing happened at 26. Lo mismo pasó a los 26 años. I'd been a Christian for 6. Había sido cristiana, entre comillas, por 6 años. Title only, Título because solamente, nothing changed in my life porque nada cambió en mi vida until that moment. hasta ese momento. God came in my car Dios entró en mi auto. and He said, I'm with you. Estoy contigo. Go and sin no more. Ve y no peques más. And I said, Lord, if I would have died in these last 6 years, would I have gone to heaven? Y le pregunté, Señor, si yo me fuera morido en estos últimos 6 años, ¿fuera ido al cielo? Silencio. Silencio. And then He reminded me of Peter. Y luego me recordó de Pedro. Peter walked with Jesus for 3 years. Pedro caminó con el Señor por 3 años. And the night he was betrayed, Y la noche que fue entregado, entregado. traicionado, Simón Pedro salió de seguir al Señor, negando su nombre 3 veces. Hasta cuando Jesús resucitó, la primera persona que Él llegó después de su resucitación, cuando Él llegó a Pedro, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, yo te amo. Sígueme a mí. Feed my flock, right? dale de comer a mis ovejas. Peter, do you love me? Pedro, ¿me amas? Yes, Lord, you know I love you. Sí, sabes que te amo. Feed my sheep. Dale de comer, apacienta mis ovejas. Peter, do you love me? Pedro, ¿me amas? But like really, you love Pero me? de veras, Pedro, ¿me amas? Yes, I've told you I love you. Sí, ya te dije que te amo. Follow me, feed my sheep. Sígueme. Do the right thing, right? Haz las cosas bien. 3 times Peter denied the Lord, 3 veces Pedro negó al Señor and 3 times Jesus wanted to hear him say, I love you, Lord. I'll follow you, Lord. I'm with you, Lord. y 3 veces el Señor quiso escuchar que lo ama, te sigo, te voy a ir contigo, voy a presentar tus ovejas. It wasn't until that moment that Peter's relationship with the Lord was reestablished. No fue hasta ese momento que la relación de Pedro y el Señor fue restablecida. What would have happened to Peter had he died in that lapse of time? ¿Qué le fuera pasado al Pedro si se fuera morido en ese lapso? Silencio. What God is saying is this. Lo que Dios está diciendo es esto. We're going to take the communion together. Vamos a tomar comunión juntos.